Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos cargados de noticias que si siguen el mundo del espectáculo turco, les van a volar la cabeza. Porque vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan, generan una auténtica tormenta mediática, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han leído bien. El titular de hoy es fuerte y vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este tema que está dando muchísimo de qué hablar. Si son fanáticos de las series turcas, de los dramas románticos y por supuesto, de estos dos talentosos actores que nos han robado el corazón en más de una ocasión, este vídeo es para ustedes. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento. Ahora sí, vayamos al grano. El titular que nos trae hoy aquí es explosivo: Demet Özdemir se muda con Can Yaman. El actor lo está pasando fatal. Esta frase por sí sola ya genera un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Es cierto que comparten techo? ¿Y por qué se dice que Can Yaman lo está pasando fatal? Tenemos información, rumores y sobre todo, muchas ganas de analizar esto con ustedes. Empecemos por la parte que ha revolucionado a los fans: la supuesta mudanza de Demet Özdemir con Can Yaman. Si bien es cierto que ambos son dos de las estrellas más grandes de Turquía y que su química en pantalla, especialmente en Erkencikus, fue absolutamente palpable, la idea de que estén viviendo juntos suena a un nivel de relación completamente nuevo. Hemos visto muchas fotos de ellos juntos, asistiendo a eventos, y siempre se ha especulado sobre su relación sentimental fuera de las cámaras. Durante un tiempo se rumoreó que mantenían un romance, pero ambos lo negaron o se mantuvieron muy reservados al respecto. Sin embargo, las redes sociales, esas guardianas incansables de la verdad, han vuelto a encender la chispa. Circulan unas imágenes, unas publicaciones en plataformas como Instagram y Twitter, donde se les ve compartiendo momentos supuestamente en un mismo lugar. No son fotos oficiales, claro está, sino más bien capturas de historias de amigos en común o de fans que aseguran haberlos visto juntos. Esto ha llevado a muchos a interpretar que no solo están pasando tiempo juntos, sino que la relación ha avanzado hasta el punto de la convivencia. Ahora, ¿qué significa Demet Özdemir se muda con Can Yaman? ¿Han comprado una casa juntos? ¿Está ella viviendo en su mansión? ¿O es él quien se ha trasladado a un nuevo hogar con ella? Las especulaciones son infinitas. Algunos de nuestros seguidores más fieles nos han enviado mensajes preguntando si esto significa que están comprometidos o que planean una boda pronto. Es natural pensar así cuando se habla de convivencia entre dos figuras tan mediáticas y queridas. Pero aquí viene la segunda parte del titular, y es la que más nos intriga y sinceramente nos preocupa un poco: el actor lo está pasando fatal. Esto sugiere que la mudanza, si es que es real, no está siendo un camino de rosas para Can Yaman. ¿Por qué estaría él pasándolo mal? ¿Son problemas de adaptación? Quizás las presiones de la fama se intensifican al compartir espacio vital. ¿O hay algo más profundo, algo que no se ve a simple vista? Vamos a desglosar algunas de las teorías que están circulando. Una de las posibilidades es que aunque la convivencia pueda parecer ideal para una pareja enamorada, la realidad de la vida cotidiana puede ser muy diferente. Can Yaman es conocido por ser un actor muy entregado a su trabajo, con una exigente rutina de ejercicios y una vida social bastante activa, aunque a menudo discreta. Demet Özdemir también es una profesional dedicada. Quizás la convivencia ha sacado a la luz diferencias en sus hábitos, en sus horarios, o simplemente la necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional cuando se vive bajo el mismo techo. Otra teoría apunta a la presión mediática. Ambos son actores que generan muchísima expectación. Cada uno de sus movimientos es analizado por miles, o millones, de fans y medios de comunicación. Si están juntos, la atención se duplica. Quizás Can Yaman, que ha sido muy abierto sobre cómo la fama le ha afectado en el pasado, esté sintiendo una presión insoportable de estar constantemente bajo escrutinio, ahora compartido con Demet. Tal vez la idea de que su vida privada se convierta en un espectáculo constante, incluso dentro de su propio hogar, le está generando un estrés significativo. También hay quienes sugieren que el pasarlo fatal podría estar relacionado con el ritmo de trabajo. Can Yaman ha estado muy ocupado con proyectos internacionales, incluyendo rodajes fuera de Turquía.
Demet Özdemir también tiene una agenda apretada. Si bien la convivencia puede ser un sueño para muchos, la logística de tener una relación sólida cuando ambos tienen carreras tan exigentes y a menudo, separados geográficamente, puede ser un desafío enorme. Quizás la mudanza se dio en un momento en que las demandas de sus carreras han coincidido de manera particularmente intensa, y esto está generando fricción o agotamiento. Otra vertiente de los rumores apunta a posibles desacuerdos o tensiones internas. Por supuesto, esto es pura especulación, pero en cualquier relación, la convivencia saca a relucir diferentes puntos de vista. Si la mudanza es reciente, es posible que estén navegando por las primeras etapas de adaptarse a la vida juntos, y esto siempre implica ajustar expectativas y encontrar un entendimiento mutuo. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, podría estar amplificando cualquier pequeño indicio de incomodidad o diferencia para generar titulares. Recordemos que la información sobre celebridades a menudo se mueve en un delicado equilibrio entre los hechos y la interpretación. Las fotos borrosas, los mensajes crípticos en redes sociales, o los testimonios de fuentes anónimas pueden alimentar un torbellino de rumores. Es importante ser cautelosos al juzgar la situación. Lo que para un observador externo parece un drama, para los involucrados puede ser simplemente un momento de adaptación o un pequeño conflicto que se resolverá. Sin embargo, el hecho de que se mencione específicamente que Can Yaman lo está pasando fatal, es lo que llama la atención. El que ha sido tan exitoso y admirado, ¿por qué estaría sufriendo tanto? ¿Podría ser la presión de mantener una relación pública y exitosa? ¿Quizás se siente abrumado por las expectativas? Ha habido momentos en su carrera donde ha hablado sobre la toxicidad de algunos comentarios en redes sociales, y si su vida privada ahora está bajo esa misma lupa, es comprensible que pueda ser agotador. Otra lectura de lo está pasando fatal podría ser simplemente que a pesar de las apariencias, Can Yaman no está viviendo este nuevo capítulo de su vida como esperaba. Quizás la realidad de la convivencia, o la dinámica de la relación en esta nueva fase, no es tan idílica como se podría imaginar. Esto no necesariamente significa un conflicto grave, sino más bien una incomodidad o una insatisfacción que no se ha comunicado abiertamente. Es importante recordar que ambos actores son profesionales. Si la mudanza es real, seguramente ha sido una decisión meditada. Demet Özdemir es una actriz consolidada, con una trayectoria brillante y una personalidad fuerte. No se dejaría llevar por impulsos. Can Yaman, por su parte, ha demostrado ser un luchador, un joven que ha sabido capitalizar su talento y su carisma. Si está pasando por un momento difícil, es probable que esté buscando soluciones y aprendiendo de la experiencia. Ahora analicemos la otra cara de la moneda. ¿Y si este titular es solo una estrategia de marketing? El mundo del entretenimiento es complejo y a veces las noticias, incluso las que parecen negativas, se utilizan para mantener el interés del público. Si la mudanza es un hecho y la dificultad de Can Yaman es una exageración, esto podría servir para generar conversación, para que la gente especule, y en última instancia, para mantener sus nombres en la palestra. Lo que sí es innegable es que la posible unión de Demet Özdemir y Can Yaman en la vida real, y las tensiones que se sugieren, han capturado la atención de millones de fans en todo el mundo. Ellos son dos de las figuras más influyentes de la televisión turca, y su vida personal, para bien o para mal, se convierte en noticia. En resumen, lo que hemos podido recopilar es que los rumores más fuertes apuntan a una posible convivencia entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sin embargo, el aspecto más preocupante y que ha generado más debate es la afirmación de que Can Yaman estaría atravesando un momento difícil debido a esta situación. Las razones detrás de esto son variadas, desde la adaptación a la vida en pareja bajo el ojo público, pasando por la presión de sus carreras, hasta posibles diferencias en la dinámica de la relación. Es crucial recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los actores, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. Pero como fans y observadores del mundo del espectáculo, es fascinante seguir estas historias y analizar los posibles escenarios. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para escuchar nuestro análisis. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la mudanza es real? ¿Cuáles creen que podrían ser las razones por las que Can Yaman lo estaría pasando mal? ¿O creen que es solo un rumor amplificado? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y el contenido que traemos, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos también son fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras noticias, análisis y todo lo que el fascinante mundo del entretenimiento turco tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.